Opinión estremecedora. Buenas noches, muchísima atención en Venezuela. Ya eso estaba previsto que a pesar de la primera noche de luna de miel en la que el oficialismo aceptó los resultados de muy buena gana, pues venían cosas. Y lo que más hay son rumores, y siempre les digo que hay que tratar de no escucharlos, pero hoy sí se convocó a los colectivos a los alrededores de Miraflores, porque ya Nicolás Maduro está hablando de guerra y está hablando de no reconocer, de no aceptar. Entre ellos ha incluido, por cierto, la ley de amnistía, y ya el tono de voz ha subido por parte de los voceros del gobierno después de que habían pasado desde el domingo unas horas de supuesto reconocimiento de la derrota. Vamos a ver un reportaje de La Voz de América acerca de un análisis acerca de si Venezuela realmente está a un paso de la reconciliación. El gobernante Partido Socialista del fallecido Hugo Chávez enfrenta a un nuevo escenario político en Venezuela con una asamblea nacional liderada por la oposición, y aunque la derrota del chavismo fue histórica, expertos aseguran que el camino hacia el cambio no será fácil. La oposición también tiene una labor de dibujar una visión de país en donde nos enamora a todos, pero enamore principalmente a este voto escondido chavista, que yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante. Según Gonzalo Pacanins, de Lucha Democrática por Venezuela en Washington, la victoria de la Mesa de Unidad Democrática también representa una oportunidad única para que el gobierno de Nicolás Maduro se reivindique con el pueblo venezolano. La oposición, cuando tome control del Parlamento, tiene que hacerlo de una forma amigable, ¿cierto? O sea, tiene que tender los puentes, porque si no se tienden los puentes, la gobernabilidad con un presidente diferente va a ser misión imposible. Y creo que Maduro tiene una oportunidad muy buena ahorita para comenzar con buen pie el 2016, y esperemos que lo haga. Pacanins asegura que la liberación inmediata del líder de oposición, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, y del resto de los llamados presos políticos, podría anotarle puntos al mandatario. Si yo fuera el presidente Maduro, en este momento, lo primero que yo haría es le daría la libertad a los presos políticos, que pasen con las navidades con su familia. Además creo que sería una forma muy buena de comenzar este acercamiento que tiene que haber. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Bueno, ese consejo yo creo que no lo va a escuchar Nicolás Maduro. Ya ha dicho que los presos se van a quedar en la cárcel. Así que mañana, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, por cierto, vamos a tocar este tema. Y vamos a irnos un poco, porque hemos descuidado un poco los demás países y lo que ocurre en toda la geografía, porque bueno, el tema de Venezuela nos acapara, no solamente a este programa que tiene que le cede bastante espacio al tema de Venezuela, sino que realmente es noticia en el mundo entero. El ataque de San Bernardino aquí en California, el ataque terrorista en el que murieron 14 personas, pues ha dado mucho que hablar en los segundos días, porque esta pareja que ejecutó este crimen tan terrible tenía una niña de apenas 6 meses, lo que ha llamado la atención. Mientras más se escarba la noticia, más detalles impactantes se encuentran. Vamos a ver con Agárrate, y tenemos vía Skype al periodista y analista político Manuel Malaver. Gracias, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, encantado de saludarte en estos momentos tan importantes para el país y para toda la región, ¿no? Así es, para toda la región, tú lo has dicho. Manuel, quiero que comencemos con que tú me hagas, que para nosotros es tan importante, un análisis general de todo lo que ha ocurrido y bueno, desde el domingo, estos resultados que realmente nadie se los esperaba, y sobre todo nadie se esperaba que si los resultados eran esos, el gobierno los iba a aceptar de la forma que los aceptó en primera instancia. Háblame un poco de ese proceso del domingo hacia el lunes, y después vamos a ir más adentro de lo que está pasando en este momento, que están los colectivos en Miraflores, que ya hay un llamado a la guerra por parte de Maduro, etcétera. Mira, Patricia, yo creo que son aguajes, son pataleos que ocurren siempre que estos gobiernos o regímenes son sacudidos de la manera que fue sacudir este gobierno el domingo. Y fue obra de los casi 8 millones de venezolanos que se decidieron ir a votar contra el gobierno, que fue votar contra el modelo del comunismo, el socialismo, que definitivamente el país no quiere.
no acepta y no va a aceptar. Entonces, yo pienso que ahí ya se dieron circunstancias irreversibles. El gobierno está colocado en una situación de perder, y no le veo ninguna capacidad de reacción efectiva. Esto que si los colectivos, que si el general no sé qué está preso, bueno, esos son incidentes que hay que tomar en cuenta, pero que yo creo que no van a cambiar la decisión contundente, aplastante y sorpresiva, porque te voy a decir, Patricia, que siendo yo un periodista que le decía mucho seguimiento a la situación venezolana, sí, también me sentí sorprendido. Y es que yo creo que ha pasado algo, Patricia, que no hemos terminado de concientizar. Este gobierno implosionó como implosionó el gobierno soviético, el gobierno comunista chino, los gobiernos comunistas de Europa del Este, etcétera, etcétera. Y Patricia, era difícil que no lo hiciera, porque había que estar en Venezuela en los últimos 2 años para ver cómo la sociedad venezolana empezó a ser destruida, despedazada, descuartizada. Aquí se venían viviendo situaciones extremas de terror, Patricia. Por ejemplo, salía a la calle a cualquier hora y era a todo el país lleno de colas, de gente buscando comida, gente buscando medicina, gente desesperada porque se les morían sus enfermos en los hospitales. Entonces, ante esa situación tan absolutamente crítica, era imposible que el país como un todo no se manifestara en la forma en que se manifestó, y yo también creo que eso incidió en desactivar al gobierno, porque no te olvides que esos militares, que la gente decía que eran los brazos armados del chavismo y de Maduro, también son gente del pueblo y también tienen familiares y también tienen hermanos, y cada uno de esos familiares sufrían por las medicinas, porque los metían presos, los golpeaban, los venían, y también pasaba con los llamados colectivos. Entonces pasó 2 cosas: un tsunami de Venezuela contra lo que estaba sucediendo y una incapacidad del gobierno de atajar esa ola gigantesca. Y bueno, yo creo que no están tan sorprendidos como nosotros, y ante esos hechos no queda sino la parálisis y las consecuencias de un sacudón de ese tipo. Yo creo que, bueno, siguen las cuestiones usuales, que si el general tal, que si los colectivos, que si Miraflores, pero yo creo que lo que se dio y de manera irreversible. Eso quiero analizarlo un poquito más. Por ejemplo, ¿quién votó y por quién votó, Manuel? ¿No? Porque fíjate, también hoy empezaron a salir unos números acerca de que la oposición apenas aumentó un poco y que lo que ocurrió aquí fue que el chavismo se abstuvo de votar. Pero yo creo que mi análisis es que el chavismo sí votó, y votó castigando a Maduro, castigando al gobierno por lo que tú estás diciendo, las colas, el desabastecimiento, etcétera, etcétera. Pero entonces ahora este elector, ¿qué es lo que le va a exigir a la nueva Asamblea Nacional, Manuel? Yo creo que le va a exigir que obligue al gobierno a que haga lo que está en el aire, lo que está en el centro, cambiar la política. Estas políticas no pueden continuar, Patricia. Las políticas económicas no pueden continuar. Este país no se puede seguir destruyéndose de esa manera, sin producción, sin capacidad de importar comida, se están destruyendo ya los automercados, los abastos, se están desapareciendo ya los expendios de medicina, los cafés. No es lo mismo ir a un restaurante hace 1 o 2 años que ir ahora. Ahora tú vas a los restaurantes, la mitad de la carta no existe, no puede ser cumplida porque no hay alimento, no hay comida. Y luego tienes un tema también gravísimo, el tema de la inflación. Eso no se lo jala a nadie, que tú cobres tu sueldo y a la vuelta de la esquina tengas que gastarlo, porque si no, cuando pasa al otro lado ya vale menos del doble. Entonces, esto es un desastre. El desabastecimiento, la hiperinflación, la corrupción, más
la caída de la producción casi y prácticamente a cero fueron determinantes para que el país le dijera no al gobierno, y no solamente al gobierno, es al modelo. Entonces lo que estaba diciendo el Chío Torrealba, creo que esta mañana, era muy correcto. No hay cambio de ministro, es cambio de política. Entonces lo que tiene que hacer esta asamblea es cumplir con el mandato que le dio el país, que es ponerle fin a este horror. Y si Maduro no se sienta, no comprende que tiene que detenerlo, y para detenerlo tiene que sentarse a dialogar con la oposición. Habrá que ir a una fórmula de institución de Maduro, porque no hay otro camino. Eso es lo que está planteado. Sí. Manuel, te pido que te quedes ahí para ver un video del exministro Héctor Navarro el día de hoy, una rueda de prensa que fue bien violenta, porque estaba Jordani, estaba Héctor Navarro, y llegaron los colectivos pues a acabar con la rueda de prensa para defender supuestamente al oficialismo. Vamos a ver lo que el exministro Héctor Navarro tuvo que decir sobre precisamente lo que está comentando Manuel Malaver. Tomar un conjunto de medidas que den una indicación clara de que hay una intención de rectificar, de hacer lo que decía Hugo Chávez: revisión, rectificación y reimpulso. Si no hay una voluntad política clara de rectificación del rumbo, vamos a un desastre todavía mayor. Esto es el preludio, este es el resultado electoral, es el preludio de todo lo que puede ocurrir. Pero llegó el momento de decir las cosas con su nombre, de asumir las cosas con su nombre, porque esto tiene que tener responsabilidades. Bien, Manuel, y también Jordani hizo una declaración donde dijo que en Venezuela hay una crisis de poder, pero además recomendó o exigió que se investiguen los hechos de corrupción. Vamos a verlo. Aquí ahora manda todo el mundo, porque hay una crisis de poder, de grupo, con el cuchillo en la boca. Y ahora después del 6 de diciembre hay más grupos todavía, ¿verdad? Porque no se la calan. Resulta que quien genera los dólares es PDVSA. 93, 94%, exactamente no sé la cantidad. O sea que es un problema político de distribución de la renta petrolera que colapsó hace tiempo. ¿Y qué hizo Chávez? La distribuyó. 2 tercios para el trabajo y los otros tercios que se nos fueron de las manos. Y hay que investigar la corrupción. Yo no soy juez para dictaminar, ¿sí? Yo no soy juez. Ahí están los archivos, que averigüen si es responsable, que asuman su responsabilidad. Yo no soy juez para juzgar, yo no te puedo dar nombre. Pero hacen investigaciones, que las hagan. Que nada más le apliquen a muchos señores el mecanismo de la renta presunta. Coño, ¿dónde sacaste todo ese automóvil, vale? Y esa casa, y ese yate que tiene. No, esto me lo gané en el 5 y 6. Esto me lo regaló mi papá. Esto fue una rifa. Está bien, y uno demuestra, ¿verdad, coño? Me gané en el 5 y 6 tanto. Aquí está. ¿De dónde van a sacar los comprobantes para lo que tienen, chicos? Y además que tienen que ser nuevos ricos y tienen que ser ostentosos. Porque si no, no lo van a aceptar en la Lagunita o en el Country Club en Miami. Con cadena. Tiene que ser ostentoso porque el viejo rico a lo mejor es hasta austero. El nuevo rico no, es cadenú. 25 cadenas, bolsada de oro. Coño, eso sí con la marca, ¿no? Trajes en Londres. Tiene que ser ostentoso un nuevo rico porque si no, ¿quién lo reconoce? ¿Quién se da cuenta? Bueno, Manuel, escuchaste los dos sonidos y bueno, el último de Jordani, yo me pregunto si Jordani se vino a dar cuenta de todo esto ahorita, ¿no? Porque el enriquecimiento no viene de ahora. Bueno, ellos saben muy bien de eso, que estuvieron casi 14 años en el gobierno, Patricia, Jordani y Héctor Navarro, y no es posible que solo al final, cuando se murió Chávez, llegó Maduro, percibieran que se habían ido de Venezuela nada más y nada menos que 200.000 millones de dólares en su vista, ante su vista, y no fueron 200.000 millones de dólares, fueron 3 billones de dólares que se fueron entre 2004 y del 2008, que terminó el ciclo así de los precios del crudo, y después dilapidaron lo que quedó en corruptelas, en regalos, en prebendas, haciendo ese proyecto loco
de exportar la revolución hacia América Latina, convertirse en la nueva Unión Soviética, destruir el imperialismo. Y esa es la causa real de por qué acabaron con el país, de por qué acabaron con la riqueza del país, por qué destruyeron a Venezuela y casi como el 60% o el 70% de los hogares no están recibiendo lo elemental que tiene un país para vivir, que es su cesta básica, y si accede a ella es a unos precios verdaderamente exorbitantes, porque teóricamente la cesta básica tendría que costar lo que cuesta el salario básico, que son 9.000 bolívares, y esa cesta básica está en 100.000 bolívares. Entonces, esas son muestras, Patricia, de todo este desastre, este horror que Jordani y Navarro conocen muy bien, y es bueno que lo denuncien, y que eso llegue a donde verdaderamente ya llegó, porque la gente que está reaccionando contra eso fue la que votó contra este gobierno, y son voces que hay que apreciar y que aplaudir, y que no solamente son eso, ellos son también las voces de este grupo María Socialista, de montones de grupos que eran antichavistas y están ya cuadrados contra este horror de gobierno, que participaron activamente en su derrota. Manuel, que, por ejemplo, sí, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de esto, y yo quiero que me hables un poco de si esta oposición, la que ganó la Asamblea Nacional, a quienes tú conoces bien, son capaces de enamorar a un sector chavista que todavía hay que convencer, porque muchos votaron con el pañuelo en la nariz sin saber por quién estaban votando, con tal de que no ganaran los otros, ¿no? Entonces, yo quiero que al regreso hablemos un poco de eso y de lo que sería la nueva Asamblea, y esta actitud que mantiene Maduro de no oír y de no aceptar. Ya regresamos con Manuel Malaver, pero antes, agárrate, estamos vía Skype desde Caracas con Manuel Malaver, periodista, analista político, y la pregunta que le dejo en el aire es, ¿podrá la oposición enamorar al chavismo, que es una realidad en Venezuela, no solamente al chavismo, sino también esta gente que no quiere ni al chavismo ni a la oposición, y que está ahí, y que también es país, y que también es importante y determinante? Este voto definitivamente fue por el trabajo que hizo la Mesa de la Unidad, fue un voto con conocimiento de quiénes eran los candidatos, Manuel, o cómo fue este tipo de voto en Venezuela en esta oportunidad el día domingo. Mira, Patricia, yo estoy hablando con una periodista muy sincera, yo soy muy sincero, creo que lo que hizo la MUD para ganar estas elecciones fue muy poco. No fue posible hacer campaña electoral porque aquí no hay medios independientes. Aquí la única ventana independiente a nivel radioeléctrico, unas pocas emisoras y televisoras no hay. Y el único periódico, el diario, es nacional, a nivel nacional, y a nivel muy pocos a nivel regional, y semanarios La Razón, tal cual, pero no había medio para que la gente dijera qué pensaba, qué quería, cómo se votaba, nada. Solamente las redes, que yo creo que revelaron una vez más su enorme eficacia las redes sociales políticas como la de nosotros. Sí. Y en cuanto al acto electoral en sí, organizar, llevar, incluir, tampoco pudo hacerse mucho, que los recursos casi no existían. Entonces, ¿quién derrotó al gobierno? Lo derrotó el señor Maduro. Fue el gobierno quien se autoderrotó, autodestruyó, y eso es perfectamente explicable, porque ningún gobierno puede hacer una política de este tipo y esperar que la gente lo apoye, que nadie lo apoye, que una fracción importante del país lo apoye. Y yo sí creo que en este momento el chavismo como tal puede que está reducido a un 15% del chavismo duro, que es prácticamente nada, y el chavismo total a un 30 o 35%, de los cuales la mitad están inhibidos y no fueron a votar ni van a acompañar al chavismo, madurismo en ninguna de estas hazañas retrógradas contra el mandato del pueblo y contra la Constitución. Entonces, yo me acuerdo a título de anécdota, Patricia, que yo le reclamaba a uno de los jefes de la MUD, no voy a decir quién fue, mucho tiempo antes de las elecciones, pero bueno, fulano, hay que trabajar, hay que salir, que yo veo que no se sale, ¿no? Me dijo, Malaver, no te preocupes, ahí tenemos en la calle a Maduro, ese es el hombre que, bueno, y tenemos que confesar que era así.
Fue impresionante cómo el pueblo se organizó, el pueblo se preparó, se estableció, se desenvolvió y fue el que derrotó al gobierno, al comunismo y a Maduro. Y esto no es nada nuevo en la historia venezolana, porque ya vimos que cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez fue así, y en otros países ha pasado igual, cuando el liderazgo no está a la altura y hay necesidad de salir de una situación como la que vive Venezuela en este momento, es evidente que el pueblo se organiza y puede salir adelante. Ahora, ¿cómo se va a acoplar? Yo lo que quiero, Manuel, ¿cómo se va a acoplar eso con el trabajo de la Asamblea? ¿Cómo se acopla que sea el pueblo el que decida, porque como tú lo has dicho y es efectivamente así, con unos parlamentarios que han ganado una mayoría y que no pertenecen todos al mismo partido y que todos tienen ambiciones políticas para el después? ¿Cómo se acopla eso? Pero el mandato es muy concreto, el mandato es que o Maduro cambia la política económica, que es la que ha arruinado a Venezuela, la que está destruyendo a Venezuela, y se rumba hacia otras decisiones que tendrían que pasar por encima del control de cambio, tendrían que pasar por abrir la frontera al resto de los países del mundo, tener un comercio abierto, competencia, traer la inversión extranjera, devolver los fondos que se expropiaron para nada, o se le da de nuevo la vitalidad que tuvo esa economía, o Maduro tendrá que irse. ¿Cuáles son las salidas, Patricia, si Maduro persiste en esta tosudez, en esta terquedad que yo creo que no va a durar hasta enero? Bueno, llamar un referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio ya es posible, Patricia, porque ya no es ni el 55, ni el 60 o 70%, sino el 80% de los venezolanos que están por ponerle fin a este gobierno. Y a medida que pasen los días, los meses, y no se vean cambios, sino que la situación empeore, van a ser más los venezolanos que van a tratar de ponerle fin a esta situación. Y bueno, hay una salida legal, que es el referéndum revocatorio, y si no habrá otras no tan legales, pero que esto no va a continuar, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es el papel que están cumpliendo los militares en todo esto, Manuel? Mira, yo creo que hay muy poco. Los militares han sido tan sorprendidos como yo, como tú, como los analistas, los propios maduristas, el colectivo. Yo creo que la Fuerza Armada Nacional no está en capacidad, no tiene el aprecio operativo, porque han sido también destruidas, Patricia, eso hay que decirlo. Las Fuerzas Armadas venezolanas no son los que tú y yo conocimos, ha sido desmantelada, destruidas también. Lo que queda de esas Fuerzas Armadas no llegan a ser sino 5.000 soldados que pueden salir a la calle, el resto está desactivado, o las armas no les funcionan, o las granadas ya no existen porque las vendieron desde los arsenales, están mal los fusiles, y, los helicópteros, aquellos famosos, se han destruido casi todos los Sukhoi. Entonces tampoco la Fuerza Armada Nacional está en capacidad ni de dar un golpe, ni de quitar un golpe, etcétera, etcétera. Entonces lo que sí está en la calle, pero no se vieron, y esa fue la sorpresa, son estos colectivos, y están también las bandas y mafias y pandillas de los planes que se han cogido parte del país, puesto que pueden operar perfectamente bien, Patricia, en estados como el estado Guárico, donde el Picure es prácticamente el dueño del estado, con todas las carreteras del Estado, cobra el peaje en el Estado, cobra impuestos. Entonces eso más o menos se repite en muchos estados de la República, en parte de los estados, y esa es la situación, una situación de anarquía total, de poder compartido entre mafias, y la mafia principal, que es la que tiene Maduro en Miraflores. Por cierto, vamos a ver un video de cómo estos colectivos hoy interrumpieron la rueda de prensa de Giordani y de Héctor Navarro, cuyos sonidos, imágenes vieron ustedes anteriormente, y además la Guardia Nacional ni siquiera salió a auxiliar a las personas que estaban siendo agredidas aquí, a pesar de que Giordani les pidió auxilio a la Guardia Nacional. Vamos a ver el video. Estamos aquí nosotros en apoyo al comandante.
Manuel, uno se pregunta si este tipo de eventos, de circunstancias, vamos a ir a un corte y me lo respondes al regreso, no se van a dar cada vez que haya un evento importante en la Asamblea Nacional, es decir, que se vaya a instalar la Asamblea Nacional el día 5 de enero y se presenten esta gente, porque aunque sean pocos, son violentos y, por supuesto, los políticos y los parlamentarios que fueron electos para la Asamblea Nacional no son violentos y no son colectivos. Entonces, ¿cómo va a ser esa dinámica en Venezuela cada vez que se vaya a discutir algo que sea fundamental para los cambios en el país? Vamos a ir a un corte, pero primero vamos con Agarrate en esta parte final del programa. Estamos con Manuel Malaver desde Venezuela vía Skype, político, analista político y periodista. Manuel, estos eventos que se han visto el día de hoy, los colectivos en las afueras de Miraflores, incluso me dicen que hay francotiradores en las azoteas, o sea que el escándalo, el llamado a la guerra de Nicolás Maduro, del propio Diosdado Cabello, ¿esto va a ser la característica de la dinámica política de ahora en adelante en Venezuela? No, yo creo, como dijo al comienzo de esa rueda de prensa frustrada Jordani, aquí no hay uno sino varios gobiernos. Esto es lo que hemos venido viendo en los últimos años, un país deshilachado por las distintas estaciones de poder, que a veces coinciden, a veces se superponen, se separan, pero esa ronda es lo que hemos venido viendo. Yo he contado 5 poderes identificados y puedo precisarlo, pero hay muchos más. Entonces, cuando van y atropellan a Jordani, tú no sabes de dónde viene eso. Si eso viene de Miraflores, viene de Cecilia, viene de los cubanos, viene de los Chávez, es difícil. Yo creo que lo que sí es que es lo que está haciendo Maduro, es el papel del jefecito, que no fue derrotado, que le hace un llamado a los suyos, a los maduros, para que no dejen solo. Él está llevando el peso de una gran derrota, una derrota absoluta, total, y evidentemente asumiendo le cuesta mucho, que sería lo que yo más le recomendaría, porque al fin y al cabo la gente diría, bueno, el hombre aceptó los resultados, se sentó con la oposición, dialogó, entregó lo que tenía que entregar, se quedó con esto y ya se verá en el futuro cuando tendrá que irse, pero dirán, es un demócrata. En cambio, que si toma la actitud que pareciera que va a tomar, que es la de resistir, desbaratar, avanzar, bueno, te estás colocando en el plano de un dictador forajido, de un delincuente al margen de la ley, de uno de estos dictadores africanos a quien hay que restituir de otra manera y de paso llevarlo a La Haya. Ahora, si Maduro tiene ganas de hacer eso, cuando mejor lo podía hacer era en la noche del 6, diciendo no acepto esos resultados, estos son un fraude, la revolución no se derrota, yo resisto aquí, preso medio mundo, y no lo hizo. Entonces, él se ha colocado, Patricia, en una posición de perder, porque haga lo que haga, lo va a perder. Si se sienta a dialogar, tiene que entregar parte de ese legado que le dejó Chávez, que Chávez también lo hubiera perdido, pero le tocó a él, pero al fin y al cabo la gente dirá, bueno, qué bien, Maduro es demócrata. Y si resiste, también va a salir, porque lo va a sacar una alianza de los sectores opositores con las Fuerzas Armadas, los barrios, lo que sea, pero va a salir. Entonces, esto yo lo veo mucho en el plano de los aguajes, en el plan de sobrevivir de la mejor manera, preparar las maletas de la mejor manera, pero si resiste peor, porque lo van a sacar a la fuerza, va a salir como un dictador forajido, un delincuente, uno de estos dictadores del Cono Sur, y ya en estos momentos esas cosas no pueden hacerse así tan a la brava, porque lo menos que te espera es el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y de ahí se dan casos de cadena perpetua y hasta de prisiones de 50 años. Entonces, no hay que preocupar, ni está así el clima. Hay estos arrebatos, de los cuales el de Maduro es el más notable, porque es que se hacen cadenas de radio y televisión, claro. Pero no hay tales francotiradores, ni hay amenazas de dividir el ejército, ni en general tal, ni eso. Lo que sí se está viendo son la aparición de estos grupos
muy minoritarios que creo que van a seguir apareciendo y vamos a ver qué va a suceder en los días que queda del mes de diciembre. Estos días son muy importantes porque son días para negociar y ojalá que Maduro se siente a negociar por el bien de él, del movimiento político que representa y por él mismo, porque nosotros los demócratas no estimamos la violencia, la guerra civil no le conviene a nadie, y preferimos que las cosas se arreglen por las buenas y no por las malas. ¿A qué te refieres tú con negociar? Porque, por ejemplo, él ha hablado de la ley de amnistía que ya la desechó, la descartó por completo, que sería un paso para la pacificación, ¿no? La libertad de los presos políticos. Mira, él es un poder y hay otro gran poder que es el poder legislativo. El poder legislativo el pueblo se lo pasó a la oposición, se lo quitó a ellos y se lo dio a la oposición. ¿Y de qué manera? Porque la vez pasada que hicieron elecciones legislativas, la proporción quedó prácticamente casi la misma y con una diferencia de 5 o 10 diputados. Ahora es de 50 y más diputados. O sea que el poder que recibe la Asamblea Nacional de parte del pueblo se compara y equipara al de Maduro. Y bueno, si Maduro quiere ir a un conflicto de poderes con el poder legislativo, que en este caso es el más representativo y electivo, porque tiene el apoyo de nada más y nada menos de que 8 millones de electores contra 200.000 que votaban por él. Bueno, eso es una decisión de Maduro y que la aproveche si es que la toma, pero yo creo que él se coloca en el peor de los mundos. Maduro le debería seguir el consejo a su amigo Raúl Castro, quien le dijo: mira, Maduro, acepto la derrota y el futuro, que el futuro es gran victoria. Y tú te has dado cuenta que ningún gobierno de América Latina, salvo estos gobiernitos, no sé qué dijo el de Nicaragua, porque no es importante, o el otro dictador de Bolivia, pero el resto de los países importantes de la región, Macri está pidiendo sacarlo del Mercosur. Dilma Rousseff le dijo a Macri que estaba con en la posición con respecto a Maduro. El Senado chileno acaba de pedir liberación de los presos políticos. Entonces, él empezó teniendo un cierto respeto por haber aceptado los resultados, lo ha ido perdiendo y se sigue en esa posición del porfiado, del jefecito que no quiere admitir que no sirve para nada. Eso. Yo dije hace un rato en Twitter que es un injerto de Maldonado con el Chita San Vicente. Él no sirve para nada. Entonces, bueno, Maduro, quédate tranquilo. Como dicen en los barrios, asume tu barranco y nadie te quiere sacar de la presidencia, ni siquiera que no cumplas tu pedido, pero tienes que acatar la Constitución y lo que es más importante, el pueblo, las mayorías nacionales, que son los que constituyen a la Constitución. Manuel, ¿cómo ves tú a la oposición? Porque fíjate, el análisis que yo he hecho ahí, esta correlación de fuerzas, ¿no? Están primero Justicia y Acción Democrática en primer lugar de los votos obtenidos, y creo que en cuarto lugar creo que es que se encuentra Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo, y quien se montó prácticamente o mediáticamente la campaña encima fue Lilian Tintori, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto entre ellos? ¿Tú crees que sí hay acuerdos que se puedan sentar para establecer estrategias conjuntas parlamentarias, que eso es muy importante, no actuar de forma desajustada dentro del Parlamento, ¿no? Sino en forma unitaria? Mira, ya vimos un ejemplo de unidad ejemplar que fue de las elecciones. Cuando se arrancó el proceso electoral había más razones para estar dividido, puesto que se venía de aquella experiencia de la salida, las manifestaciones de febrero, junio del 2014, lo de los muertos, los presos, y eso se fue afortunadamente restañando, se fue corrigiendo y tejiendo una unidad que ha funcionado bien, con bastante acierto, con bastante disciplina, bastante seriedad. La vida, la política en realidad nos han dado un tesoro, lo tenemos en las manos y yo no creo que lo vayamos a perder por más que a veces más, más que a veces menos.
Yo creo que la oposición tiene un efecto, que es que la mayoría de sus líderes son jóvenes. Los jóvenes no tienen experiencia, no tienen temperamento, son muy cascarrabia. Los líderes mayores no llegan a 60 años, que son Ledesma y Henry. Y ojalá que Dios los ilumine y que no perdamos esto que tenemos, porque si lo perdemos, mañana vamos a perder el país. Entonces yo pienso que hasta ahora las cosas vienen sucediendo bien. Lo que está diciendo Henry Ramos es correcto, lo que está diciendo Chugo Torrealba es correcto, lo que está diciendo Borges es correcto. Por ahí han salido unas voces disidentes que yo no comparto, unas declaraciones interpelantes que son ridículas. Está ahí la presencia de una gran dirigente con un gran futuro, que es María Corina Machado. Así es. Y está Leopoldo también, que tiene un enorme respaldo popular. Yo pienso que Leopoldo tiene todo el futuro del mundo de la política del país. Las encuestas lo dan como el líder de Venezuela para una próxima elección presidencial. Su partido ha crecido mucho. Este el factor Capriles, que ojalá que también Dios lo ilumine y entienda que la política es muy cambiante, a veces te da oro, a veces te y los da tiempos barro, pasan, pero hay que seguir. Y bueno, que entendamos en este momento lo que logró la unidad, sí, y lo que no se puede perder si perdemos la unidad. La lección siempre es la de la unidad. Eso lo creían los actores del 26 de enero. Ahí estaba tu papá, por cierto, fue un actor fundamental, y él ha aplicado la unidad como debe ser. Y yo, y tú, y nosotros, venezolanos de otras generaciones, hemos aprendido en la práctica, sobre todo en la práctica de estos últimos 15 años, que las victorias nos las ha dado la unidad y no la división. Entonces, uno siempre tiene temores, porque la política es muy compleja, pero ojalá que sepamos ir adelante, y adelante con las banderas de la unidad. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Gracias por este programa que ha sido... Gracias a ti. Ha sido prácticamente un programa especial, porque quería de verdad un análisis profundo contigo con toda esta situación, porque hay mucho nerviosismo y mucha tensión en Venezuela. Y yo creo que has calmado mucho los ánimos. Estoy a tu orden, Patricia. Me encanta hablar contigo, sobre todo maravilloso que lo hayamos hecho en este momento. Así es. Es una venezolana a la cual siempre, y una periodista venezolana por la cual siempre he tenido el más alto aprecio, la más alta admiración, y espero que sigamos muchísimos años más en esta trinchera, Así que será. es la trinchera por la democracia y la libertad. Así será. Muchísimas gracias, Manuel Malaver. Bueno, ya ustedes escucharon. Yo creo que este programa ha servido un poco para calmar los ánimos, porque de verdad están un poco exaltados. No solamente en Venezuela, la gente que quiere volver está como muy ansiosa con lo que está pasando en el país. Bueno, ustedes tuvieron un panorama claro el día de hoy, y mañana vamos a tener a Plomo Parejo aquí para que dé esos datos exclusivos que siempre da en nuestro